Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Esta es la explicación para realizar la actividad número 6 de este módulo número 5. Uno de los consejos o recomendaciones que yo quiero hacerles es que puedan ustedes leer estos recursos previos que les permitirá entender cómo funciona el proceso de investigación o la metodología de la investigación. Sobre todo este recurso que se llama tema, problema e hipótesis. Es importante que ustedes lo lean bien para que les quede claro. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, en esta actividad que se llama iniciar una investigación, lo que vamos a hacer es abrir un archivo en Word donde vamos a desarrollar todo este trabajo que se nos pide. No se les olvide poner su nombre, el módulo, el nombre de la actividad integradora, la fecha y el lugar. Perfecto. Primeramente se nos pide elegir un tema, es decir, dice, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres puedes hacerlo sobre cualquier otro tema, ¿ok? Entonces elegimos un tema. Para fines de ejemplo yo les estoy poniendo un tema que se llama las causas de la reprobación escolar en el quinto grado de la escuela primaria Benito Juárez del ejido Velasco Suárez. Una de las características importantes del tema es que nosotros al ponerle el título podamos delimitar el tema. Por ejemplo, si hablamos de las drogas, si mi tema es las drogas es tan amplio porque de las drogas podemos hablar desde la parte legal, podemos hablar desde la parte biológica, cómo se hace, cómo se produce, o desde la parte social, cómo se consume, quiénes la consumen, entre otras cosas. Entonces, las drogas es un término abarcante, pero si hablamos la drogadicción de los adolescentes, también tenemos muchos elementos que analizar. Entonces, cuando hablamos de un tema tenemos que delimitarlo o hacerlo más orientado o más pequeño. Por ejemplo, yo estoy hablando acerca de las causas de la reprobación escolar, no de todas las escuelas, no de todas las primarias, sino solamente del quinto grado de la escuela primaria Benito Juárez, de este ejido en específico. Es decir, lo hacemos más chiquito. Imagínense ustedes que digan, ¿a dónde vas? Voy a la Ciudad de México. Entonces tú dices, bueno, la Ciudad de México es tan grande, perfecto. Voy al centro de la Ciudad de México. Todavía el centro de la Ciudad de México es muy grande. Pero ya digo, voy a la Ciudad de México y voy a visitar Bellas Artes. Entonces estamos especificando a dónde vamos. El tema precisamente ese nos va, eso es lo que pretendemos, decir qué elemento voy a ver, hacia dónde va a ir dirigida mi investigación. Posteriormente, perdón, en el planteamiento del problema vamos a definir cuál es la problemática o qué es lo que queremos conocer y lo vamos a formular mediante una pregunta. Esta pregunta, en el caso del ejemplo, voy a decir cuáles son las causas que propician la reprobación en los alumnos de quinto grado de la escuela primaria Benito Juárez. Yo no quiero saber otra cosa, yo no quiero saber cuántos reprobaron, yo no quiero saber cuál es el impacto de la reprobación, es decir, qué les va a pasar a los niños en el futuro. Yo solamente quiero saber cuáles son las causas que originan la reprobación en los niños o en los alumnos. Entonces, el planteamiento del problema se va a hacer a partir de una pregunta que es lo que va a detonar la investigación. Fíjense, siempre que hagamos una investigación yo lo ejemplifico con algo muy sencillo. Supongamos que Sarita siempre llega temprano a casa, pero por alguna razón yo he descubierto, vivimos en una vecindad, yo he descubierto que Sarita las últimas noches llega tarde, a las 12 de la noche. Entonces me preocupa Sarita y entonces me pregunto, ¿por qué viene tarde Sarita a casa? Entonces esa es mi pregunta de investigación, es el chisme. Cuando hablamos de investigación tenemos un poquito de chismosos porque queremos saber la verdad del tema, ¿ok? Entonces, ahora,
El siguiente punto es la justificación. ¿Qué tan relevante o qué tan importante es saber por qué llega tarde Sarita? Quizá para algunos dirán, pues a mí qué me importa a qué horas llega o por qué llega tarde Sarita. Pero quizá para su madre es muy importante saber por qué llega tarde Sarita. Entonces aquí tiene que ver la relevancia del tema. En la justificación yo voy a explicar por qué es importante analizar el tema. Entonces yo pongo, para fines de ejemplo, este trabajo nos permitirá conocer qué factores contribuyen para que los alumnos reprueben y de esa manera establecer estrategias de apoyo para poder dar solución a la problemática, considerando que el quinto grado es esencial para el desarrollo escolar del estudiante, pues el grado previo que se cursa, pues ese es el grado previo que se cursa para finalizar la primaria y se ponen las bases para que obtenga la confianza de seguir estudiando el siguiente nivel escolar. Esa es mi justificación en breve. Entonces, especifico. La justificación es la explicación por qué es relevante el estudio de esta problemática. ¿De acuerdo? Posteriormente, vamos a investigar algunos elementos más y voy a poner mi argumentación de la problemática. Entonces, la escuela primaria Benito Juárez se encuentra ubicada en una de las zonas rurales de nuestro municipio, Tuxtla Gutiérrez, donde yo vivo. La mayoría de los alumnos provienen de padres campesinos que no tienen o casi no tienen formación académica, lo que les dificulta comprender las actividades escolares de sus hijos y por lo tanto no pueden darles el apoyo debido en sus trabajos y tareas. Lo que impacta además es que no hay el suficiente estímulo para el niño, puesto que para el padre le resulta más provechoso que el niño le apoye en las actividades agrícolas. Es decir, aquí voy a argumentar cuál creo yo que es la problemática que existe, ¿ok? Es decir, explicar a grandes rasgos qué es lo que pasa, cómo yo veo el problema, perfecto. Entonces, y después vamos a investigar, se nos pide hacer una investigación en internet y explicar cuáles son las disciplinas y el modo en que se ha abordado esta problemática. Entonces, yo les pido por lo menos dos para que nosotros entendamos. Posteriormente, cuando vayamos avanzando, vamos a comprender que esto va a representar el marco teórico o la investigación que otras personas, pues especializadas en el tema, han hecho de este objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, yo puse, el estudio realizado por Blatt sugiere que desde la perspectiva psicosocial, yo aquí estoy poniendo la disciplina, hay factores decisivos que determinan la personalidad del individuo y que éste es influido por el ambiente familiar. Una de las características que busca conocer este estudio realizado es cómo la familia influye en la reprobación y deserción escolar. Perfecto. Entonces aquí yo voy a explicar cómo los estudios que yo he descubierto analizan el problema, ¿de acuerdo? Y posteriormente vamos a poner nuestros objetivos de investigación, es decir, ¿qué quiero saber al investigar? ¿Qué elementos quiero tener aquí disponibles? Es decir, en el caso de Sarita, yo quiero saber por qué llega tarde Sarita, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá yo quiero conocer cuáles son las causas que propician la reprobación escolar en niños del quinto grado de primaria de la escuela primaria Benito Juárez. Conocer cuáles son las causas. Esos son mis objetivos. El siguiente objetivo, conocer el grado de estudios obtenido por los padres y de qué manera influye en la reprobación escolar. Entonces, los objetivos es qué quiero lograr, qué quiero conocer. Al final de la investigación yo quiero tener en mis resultados, bueno, por esta razón, es decir, cuando alguien, en el ejemplo que dábamos en la actividad pasada, yo les explicaba de un edificio se cayó, entonces lo que quiero saber es por qué se cayó, qué materiales tenía, y a lo mejor ahí en los materiales estaba la falla, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué se cayó el edificio. En los objetivos es el alcance de la investigación. En la hipótesis, recuerden ustedes que aquí nosotros pusimos una pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas que propician? Entonces la hipótesis es la respuesta tentativa, no he investigado, yo infiero, yo pienso que puede ser. La causa principal de reprobación de los alumnos de quinto grado se debe a que los padres carecen de educación elemental.
La hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación o a la pregunta que estamos planteando en el problema o el planteamiento del problema, y es la respuesta que se pone en base a una afirmación, es decir, voy a afirmar algo que todavía no, que no he investigado, ¿de acuerdo? Es lo que yo supongo, es la hipótesis. Y por último se nos pide que pongamos nuestras referencias. Ustedes ya saben, primeramente va el apellido paterno o el único que tenga, la coma, la inicial del nombre, el año en el que fue publicado el artículo, cómo se llama, y por último ponemos la frase recuperado de y la dirección electrónica. De esa manera hacemos nuestras fuentes. Entonces, especifico qué vamos a hacer. Vamos a establecer el tema, delimitando o haciéndolo más orientado, es decir, como poniendo la dirección y el rumbo de lo que vamos a investigar. Hacer nuestra pregunta de qué queremos saber, explicar lo que yo pienso de la importancia de este tema. Posteriormente vamos a explicar la problemática, cómo funciona a su alrededor, ¿ok? Y posteriormente vamos a explicar algunas investigaciones que nosotros hayamos hecho, que previamente otros investigadores hicieron sobre el tema que nos interesa. Establecer los objetivos o el alcance de nuestra investigación, qué queremos saber, y una respuesta a nuestra pregunta de investigación que se denomina hipótesis, y por último nuestras referencias, ¿ok? Entonces recuerden que esto es un ejemplo para que ustedes sepan cómo realizar su actividad, es como una guía. Espero que les haya servido y gracias por su atención y amabilidad. Que pasen muy buenas tardes.